Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas UDP Madrid. Asociación Regional de Mayores y Pensionistas de Castilla-La Mancha. UDP Castilla-La Mancha. Todos merecemos protección frente a la COVID-19. Que nadie se lucre con la pandemia. Presentan. Ramón Munera Torres, presidente de la Federación Territorial de Castilla-La Mancha UDP. Angelina Martínez Martínez, diplomada en Trabajo Social, UDP de Castilla-La Mancha. Modera. Javier Álvarez Souto, presidente de la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas UDP Madrid. Ponente. Fernando Lamata Cotanda, doctor en Medicina, ha realizado un trabajo muy destacado en gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde llegó a ser consejero de Sanidad. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, aunque todas hay menos, pero esperemos que vaya habiendo cada vez más. Soy Ramón Munera Torres, presidente regional de la UDP de Castilla-La Mancha. Saludo a Fernando Lamata, también a Javier Álvarez Souto, como no, a Nines. Yo para mí Nines ha sido, es y será toda la vida. Sí, señor. Y también a todos los participantes en esta jornada que creo que será muy productiva para todos nosotros. Prestamos, quiero que se sepa, servicios de podología itinerante en toda la región de Castilla-La Mancha, talleres, comidas a domicilio, servicio poshospitalario y, cómo no, uno de los mejores servicios que creo que ya he oído hablar algo es el voluntariado social de mayores para mayores, en colaboración con los servicios sociales de aquellos donde se pone en marcha un grupo. Estamos hoy en día en Castilla-La Mancha más de 700 socios, con más de 500 asociaciones, de las cuales tenemos más de 100 grupos de voluntarios con más de 1.500 voluntarios y que estamos atendiendo a más de 2.000 personas en residencias y pisos tutelados y en sus domicilios. Eso lo hemos estado haciendo hasta hace un año. Ahora lo hacemos a través del teléfono, pero seguimos estando activos. Creo que es algo que, lo que he dicho siempre, damos mucho, pero recibimos mucho más que damos, de ver que le volvemos la sonrisa, la ilusión y las ganas de vivir. Y eso es muy importante para todos nosotros. También tengo que decir que desde ahora mismo en la Federación de Castilla-La Mancha, el lema, los objetivos del encuentro virtual, creo que es muy importante para todos los que estamos trabajando y los que estamos llevando programas de atención a personas mayores. Así que espero y deseo que esto podamos seguir repitiéndolo y aprendiendo tanto como nos va a enseñar Fernando Lamata, que para mí fue un gran maestro y creo que lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes también a todas, a todos. Estar aquí con Ramón, con Nines y con tantos amigos de tantos años de La Mancha es una ilusión. Sería bueno que estuviéramos sentados frente a un gazpacho manchego, pero bueno, lo dejamos y estará pendiente. Muchísimas gracias y encantados de poder organizar con UDPs este acto. Muchísimas gracias, Fernando, por el trabajo que estás haciendo con la iniciativa ciudadana a favor de la liberalización de las patentes de las vacunas. Creemos que es fundamental, porque ya no es una cuestión de solidaridad lo que se necesita para que otras personas de otros países, de otras regiones, puedan acceder a las vacunas y a los fármacos como accedemos nosotros. Es ya por mero egoísmo. Mientras no estemos todos vacunados, no estaremos todos libres del riesgo y del peligro de esta pandemia y de otras muchas que están afectando sobre todo a aquellas poblaciones de los países económicamente más débiles y que sufren más necesidad. Por eso, enhorabuena por la iniciativa y cuentas con todo el apoyo de la Federación Madrileña y de la UDP en general, creo que podemos decir,
para desarrollarla y difundirla y apoyar, a ver si conseguimos algo por parte de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, por mi parte también buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar de nuevo con todos vosotros, con los que conozco y con los que no conozco, a los que considero casi amigos desde siempre, de tantos trabajos, de tantas peleas y de tantas buenas experiencias. A ver, presentar a Fernando Lamata para mí es un honor y es un placer. Siempre he pensado que presentar a una persona siguiendo su currículum no significa nada, porque es solo decir lo que ha hecho. Y lo que uno ha hecho no es lo que es una persona. Una persona es algo más de los títulos que tiene o de lo que la vida le ha llevado de un puesto de trabajo a otro. Tardaría mucho en contaros lo que Fernando Lamata ha hecho a lo largo de su vida y solo voy a dar unas pinceladas de su trayectoria profesional para que lo conozcáis un poquito más aquellos que no tenéis el gusto de conocerlo y que después vais a ver cómo es verdad. Fernando es médico y casi toda su vida profesional la ha desarrollado gestionando la sanidad pública y ha ocupado muchos cargos de responsabilidad en distintos sitios, fundamentalmente en Madrid y en Castilla-La Mancha. Es un hombre amable, amable y afable, sencillo y cordial, buen conversador y mejor pensador, entregado a su trabajo al que da el 100% de su tiempo, de su saber y de su energía, sensible a las necesidades de los demás y constante en las tareas que emprende. Es un placer siempre trabajar con él porque escucha y atiende y también exige y pide de los demás esa colaboración y ese acompañamiento. Es generoso, generoso con lo que tiene y con lo que sabe. Yo creo que en su corazón siempre hay un rincón especial para la salud mental. Ahora, ya jubilado, dedica su tiempo, sus conocimientos y su energía en la lucha por el acceso justo a los medicamentos, a través de la asociación que fundó con algunos amigos y colegas antes de jubilarse. Es amante de la poesía, no solo lector, sino también como escritor. Y como antes recordaba Ramón, le gusta cantar tangos, pero no solo en la intimidad, algunos ya los hemos oído. Os dejo con él, es el protagonista y es la razón de estar aquí todos esta tarde, porque sin duda vamos a aprender mucho de él y seguro que nos va a contagiar el entusiasmo por la defensa del acceso justo a los medicamentos, hoy la vacuna y mañana cualquier otro. Muchas gracias por la invitación y sigo con vosotros. Muchas gracias, Nines. Se nota que eres muy amiga y tus palabras no son objetivas, pero son bienvenidas y animan siempre. El cariño con que las dices llega al corazón. Gracias a Javier, a la UDP de Madrid, por organizar este evento, y a la UDP de Castilla-La Mancha, Ramón, por sumarse a este encuentro virtual que nos permite volver a vernos, volver a saludarnos y a recordar viejos tiempos y buenos tiempos que compartimos. Muchas gracias por vuestro trabajo en UDP, por vuestro voluntariado, por todo ese esfuerzo y esa entrega. Vamos a hablar de este tema tan importante. Todos merecemos protección frente a la COVID-19. Necesitamos garantizar el acceso, la asequibilidad de vacunas y de medicamentos. Yo esta tarde quiero pediros apoyo para la iniciativa ciudadana europea que estamos promoviendo y que lo que quiere precisamente es impulsar ese acceso de todos a las vacunas y tratamientos frente a la COVID. Decimos que nadie se lucre con la pandemia, sobre todo si ese lucro significa que se ponen barreras a que miles de personas accedan a las vacunas que necesitan. Queremos que todas las personas puedan acceder a las vacunas en el tiempo necesario, a tiempo, que no lleguen tarde, y a un precio justo.
¿Y por qué este tema, Javier, Ramón, por qué este tema interesa a UDP y a sus asociados, a los que estáis hoy aquí en este encuentro? Pues yo entiendo que al menos por dos razones. Una, porque este asunto nos afecta a todos, porque cada día se siguen infectando personas, cada día en España, el último día, pues casi 5.000. Sigue habiendo personas ingresadas en las UCIs, familiares nuestros, a día de hoy unas 2.000 personas, amigos nuestros. Siguen falleciendo personas, cerca de 150 ayer fallecieron. Y son también amigos, son familiares, son compañeros que están siendo tocados por esta enfermedad, por este virus. Y como aquí en España, en todo el mundo. Este problema nos afecta y por eso nos importa saber si hay solución, si hay prevención, si hay tratamiento y cómo podemos ayudarlo, cómo podemos mejorarlo. Y también hay otra razón. La UDP leía en su página que dice que quiere construir una sociedad en que la solidaridad sea un objetivo primordial. Y vamos a hablar de solidaridad, porque el acceso de todos a las vacunas significa que tenemos que ser solidarios. Este lema de vuestra organización es la base de lo que en esta tarde yo intentaré transmitir. Las vacunas, como los medicamentos, salvan vidas y tienen que ser un derecho, porque la salud es un derecho humano y los elementos, las herramientas que sirven para proteger y recuperar la salud, tienen que ser un derecho humano. Decía Jonas Salk, el inventor, el descubridor de la vacuna contra la polio, decía que cuando le preguntaban ¿de quién es la patente de esta nueva vacuna? ¿De quién es la patente? Y él contestaba, ¿de quién va a ser la patente? ¿De la gente? ¿Acaso se puede patentar el sol? Un bien que es de todos, que beneficia a todos, lo podemos parcelar, podemos patentar el sol. Bueno, pues estamos patentando las vacunas. Aunque parezca inverosímil, un bien que es de todos, que salva vidas, se está patentando para beneficio y enriquecimiento de unos pocos. Esto está ocurriendo y esto es lo que queremos cambiar con esa iniciativa ciudadana europea. Amigas y amigos, estamos en una encrucijada que marca un antes y un después. Por primera vez en nuestra vida hemos estado todo el planeta viviendo una misma experiencia. Todos con las mascarillas, todos con la distancia social, todos sin podernos dar abrazos, todos con personas en los hospitales ingresadas o falleciendo, todos impactados por un golpe que ha paralizado las economías. En el mundo ya se han afectado 121 millones de personas, han fallecido 2.600.000 personas. Es un problema mundial que simultáneamente nos ha metido en nuestras casas, simultáneamente nos afecta a la convivencia y es una experiencia que compartimos a través de YouTube, a través de otros mecanismos, pero que la estamos viviendo juntos al mismo tiempo. Las causas de esta pandemia podríamos tratarlas, pero requeriríamos, Javier, otra sesión, ¿no? Porque tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza, con la sobreexplotación de los recursos naturales, con la comercialización de animales salvajes para nuestro consumo, una serie de factores que están ahí y que hemos de saber corregir y prevenir. Pero no es el asunto de esta charla, sino es hablar de una de las posibles soluciones en el momento en que tenemos pandemia para tratar de frenarla, para tratar de cortarla, como son las vacunas. Si es un problema global que nos afecta a todos, una idea que tenemos que tener clara es que la solución también tiene que ser global. No valen soluciones parciales, como veremos. Lo apuntaba también un poco Javier en su intervención. No valen soluciones parciales. El virus se mueve, el germen no conoce las fronteras, no lleva pasaporte, salta. Y desde Wuhan aquí llegó en poco más de 3 semanas. Y a poco que nos dimos cuenta, ya estaba en todo el mundo. Por lo tanto, es un problema global
que necesita solución global. Y una solución global tiene que ser la vacuna. La vacuna, como sabéis bien, es un elemento, un producto que permite generar inmunidad, estimula la inmunidad del organismo para que cuando llegue el virus agresivo podamos tener ya unas defensas preparadas que responden y bloquean esa infección, de tal manera que frena la enfermedad, no nos ponemos enfermos, aunque haya llegado el virus, lo frenamos, o si nos ponemos enfermos es menos grave, más leve, no necesita hospitalización, no necesita ponernos el respirador, no nos quita la vida. Por tanto, la vacuna nos protege a nosotros. Pero al ser una pandemia, la vacuna, ser una epidemia que afecta a muchas personas al mismo tiempo, muchas personas simultáneamente, pues lo que hace también la vacuna, si funciona, es frenar la transmisión de unas personas a otras y, por tanto, proteger al grupo, lo que llamamos esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, le llamamos desde el punto de vista de esa epidemiología, frenar la transmisión y proteger a la persona, por un lado, pero también al grupo. Bueno, el grupo, al ser una pandemia y un problema global, el grupo en este caso, somos todos los habitantes del planeta. Ese es el grupo que hay que proteger con la vacuna para frenar la pandemia. Pero como otros tratamientos también hay una cuestión importante en el uso de las vacunas, y es que hay una ventana de oportunidad. Imaginaros cuando hay una parada cardíaca, se dice, hay que actuar en unos minutos para hacer la resucitación cardiopulmonar, esas maniobras que salvan la vida de esa persona, pero si llegamos tarde ya no podemos. Esa parada ya no se puede remontar. Hay una ventana de oportunidad. Si tenemos una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, y necesitamos insulina, hay una ventana de oportunidad. Como se nos pase y llega tarde esa medicación, pues podemos pasarlo muy mal e incluso fallecer. Esa ventana de oportunidad que se da en una operación de un cáncer, que si se tarda demasiado puede ya dejar de ser operable y costar la vida, esa ventana de oportunidad también se da en las vacunas. Es una ventana de unos meses, 6 meses, 12 meses, porque los virus, si siguen circulando, van a mutar. Y si van mutando, pueden generar variantes, un tipo de virus similar, pero modificado, que ha aprendido de las defensas que está intentando el ser humano para protegerse y que lo que hace es saltarse esas defensas. Por tanto, pasados unos meses, esa vacuna puede perder efecto. Puede perder el efecto aunque no haya variantes, porque también se pierde la inmunidad de cualquier vacuna al cabo o de 2 y hay que revacunar. Pero si circula el virus, además, por las variantes, va a perder eficacia. Por tanto, si no vacunamos en un tiempo razonable, 6 meses, 1 año, a toda la humanidad, la vacuna no nos vale para casi nada. Tendrá una protección, no haya variantes para nosotros, tendrá una protección para el grupo que esté vacunado, pero no para la humanidad, que es el grupo que está afectado en la pandemia. Y por tanto seguirá habiendo confinamientos, la economía paralizada, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es una idea que tenemos que tener clara, la ventana de oportunidad. Bien, gracias al esfuerzo de los investigadores, gracias al esfuerzo de miles de profesionales sanitarios, gracias al esfuerzo de las personas que han colaborado en los ensayos clínicos, ofreciéndose voluntariamente para participar, hemos conseguido en un tiempo muy corto, en menos de 1 año, desarrollar vacunas eficaces y seguras que ya se están aplicando. En este momento, en el mundo estamos aplicando ya 14 vacunas diferentes que tienen una eficacia y una seguridad razonable. Esto es muy positivo. ¿Qué es lo que no es positivo? ¿Qué es lo que no hemos conseguido? El conseguir que se produzcan en cantidad suficiente y que se distribuyan de una manera equitativa. Eso no lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque los gobiernos, cuando se han desarrollado esas vacunas con dinero público, hemos invertido, apuntar la cifra, entre los gobiernos de Estados Unidos, Unión Europea, hemos invertido 20.000 millones de euros en investigación, dinero público para desarrollar las vacunas. No ha sido dinero de las empresas privadas, es dinero público que se ha invertido para desarrollar esas vacunas.
Sin embargo, los gobiernos, al acabar de fabricarse esas vacunas, le han dado la patente, han patentado el sol, le han dejado que patente el sol a la industria farmacéutica, a unas pocas empresas. Y esas pocas empresas son las que tienen entonces el monopolio, que les da la patente. La propiedad para decidir dónde producen y cuánto producen, la cantidad que se produce y a qué precio lo van a vender. Estas dos armas que da el monopolio le permiten a la industria controlar lo que pasa con las vacunas. Una decisión que tenía que estar en manos de los gobiernos, en manos de la humanidad, en manos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, pero no de unas pocas empresas, de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna. Esto es un disparate. Esto es una irresponsabilidad. Y es lo que está pasando. Claro, si le dan a una empresa el monopolio, hace lo que hace siempre. La empresa farmacéutica está jugando con un bien que es la vida de las personas. Salvar la vida de las personas, la vida o la muerte de ti, de tu mujer, de tu hija, de tu padre, de tu compañero de trabajo. Es la vida de esa persona. Y por la vida tú das todo lo que tienes. Esto lo sabe la empresa. Y por lo tanto, ¿qué hace? Al fijar el precio, pone el precio más alto posible. En las vacunas que están, digamos, administrándose en este momento, el precio de fabricación está en torno a €1 o menos de €1 por vacuna. Y el precio medio de venta de las vacunas que estamos comprando, precio medio, está en torno a €10. 10 veces más de precio. Este es digamos, un sobregasto que obliga a las personas o a los países. Por ejemplo, si aquí hemos comprado 100 millones de dosis para España, pagaremos 1.000 millones de euros, por algo que costaría 100. Por lo tanto, estamos tirando 900 millones al bolsillo de unas pocas empresas. Y ese dinero, 900 millones de euros, da para mucho, da para pagar muchas pensiones, da para pagar mucha atención social, da para mejorar mucho la atención en residencias con trabajadores bien formados, da para mucho. Y el dinero se regala por el monopolio que se da a las empresas, se regala a esas empresas y ponen un precio muy alto, que nosotros en España podemos pagar, que en Europa podemos pagar, pero amigo, en otros países no pueden pagar. Y se quedan a la cola, porque no pueden llegar a esa vacuna. El precio es uno de los efectos, el precio alto, el precio inasequible, uno de los efectos del monopolio que dan las patentes. El otro efecto que decía es importante también, y es que controlan la producción. ¿Dónde produzco? ¿Produzco en la planta que yo tengo o produzco en una planta que subcontrato? AstraZeneca produce una planta que tiene y subcontrata en una planta, por ejemplo, en la India, en Serum Institute. O Moderna, pues subcontrata con 2 o 3 empresas. Pero es las que ella decide y produce la cantidad que ella decide y la vende a quien quiere, a los países que quiere, al precio que quiere. Claro, la producción global que están haciendo las empresas en este momento está en torno a unas 3.000 millones de dosis. Y el mundo, como sabéis, vivimos 7.800 millones de personas. A 2 dosis por persona, pues tenemos que vacunar, que sea solamente a los adultos, al 70%, pues 15.000 millones de dosis. Si estamos fabricando solamente 3.500 millones de dosis, no llegamos. ¿Quién se lleva esas dosis? Adivina, adivinanza. Los más pobres, los que más lo necesitan. No, los más ricos, los que tenemos el dinero para poder pagar. Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Israel. Es donde estamos concentrando la compra de las vacunas. A día de hoy, en el mundo, en Estados Unidos se han puesto 33 dosis cada 100 habitantes. En Europa nos hemos puesto 12 dosis cada 100 habitantes, 3 veces menos, porque en Estados Unidos han pagado más las vacunas y las empresas les han vendido más allí. ¿Pero qué pasa en África? En África, aquí hemos puesto 12 dosis por 100 habitantes a día de hoy, en África han puesto 0,005. Muy poquitas. Y son personas como nosotros, son seres humanos, tienen los mismos derechos. ¿Por qué tienen ellos que esperar 1 o 2 años? Mi hermano, que vive en Argentina, mis sobrinas y mi sobrino, que vive en Argentina, y hablamos todas las semanas con el Zoom, que es este invento que antes comentábamos, que nos permite comunicarnos. Hablamos todas las semanas.
tenemos una horita de charla familiar, todos los hermanos que vivimos en distintos sitios, y uno en Argentina. Y él pregunta, y pregunta con sentido, ¿no? ¿Por qué tiene que esperar en Argentina 2 años a recibir la vacuna? Si nosotros aquí en España la vamos a recibir probablemente, si no fracasan las empresas, si no dejan de suministrar, en 1 año. A final de este año es la previsión del gobierno que estaremos vacunados. ¿Por qué mi hermano Javier tiene que esperar y mi sobrina María José, mi sobrina María Eugenia tienen que esperar 2 años? Puede que en ese tiempo se mueran por la COVID. Bueno, es que no hay vacunas para todos. Pues entonces tendríamos que repartirlas equitativamente. Porque esta es otra cuestión importante y es la cuestión quizá central, ¿no?, de nuestra reflexión de esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué la vacuna es un derecho para todos? ¿Por qué defendemos que eso sea así? Y voy a poner un par de ejemplos, hacer unas preguntas, ¿no? ¿Nos parecería razonable que se vacunara primero en Castilla-La Mancha y 1 año después en Madrid? O al revés, ¿nos parecería razonable que se vacunara este año 2021 en Madrid y que Castilla-La Mancha esperara hasta 2022? ¿Sería razonable? ¿O sería razonable que pudiéramos vacunar en Albacete y en Getafe este año y en Toledo y en Fuenlabrada el año que viene o dentro de 2 años? Y, bueno, hombre, eso es un disparate. En España tenemos que vacunarnos todos al mismo tiempo en función de las vacunas que tengamos. Repartamos por territorios en función de la población y hagamos que en cada territorio se vacunen al mismo tiempo. Parece razonable. Es más, en Europa hemos conseguido, y esto sí que es un paso adelante muy importante, que todos los países de la Unión Europea distribuyamos las vacunas equitativamente en función de la población y que en Polonia o en Alemania o en Francia o en España estemos recibiendo el mismo volumen de dosis en relación con la población. Podía haber dicho Alemania, oiga, que yo soy más importante, yo quiero vacunar a mi gente en los próximos 3 meses, como va a hacer Estados Unidos. Podía haberlo hecho perfectamente, y sin embargo cedió y aceptó estar en un grupo humano más grande donde se reparten las vacunas de todos, en Bulgaria, en Rumanía, en Grecia, en España, en Portugal, al mismo tiempo. Esto es un paso importante, pero nos hemos quedado ahí, en la frontera de Europa, en el grupo humano de Europa. Esta misma reflexión, la misma razón que tenemos para argumentar esto, que se pueda vacunar equitativamente en Europa, la misma razón que es la de que todos somos seres humanos, todos los seres humanos tenemos derecho a la salud y por lo tanto a la vacuna, esa misma razón es la que hace que defendamos que también el grupo humano que está afectado en el planeta, somos todos los seres humanos, tendríamos que acceder al mismo tiempo, equitativamente. O hagamos otra pregunta, ¿sería razonable que dijeran los más ricos, los que por ejemplo en España ganan al mes más de 20.000 euros o al año más de 300.000 euros, que dijeran, como nosotros somos más ricos y pagamos más impuestos por IRPF, tenemos derecho a estar primeros en la cola, a que nos vacunen primero a nosotros? Por tanto, el orden tiene que ser por renta y que primero vacunen a los más ricos y luego a los más pobres que han aportado menos o no han aportado nada porque pagan muy poquitos impuestos. Esta sería la lógica de el más rico y el más pobre. Nosotros pensamos, no, esto es un disparate. Protestaríamos si dijeran los pensionistas que tienen pensiones medias de 1.000 y pico euros, 1.200 euros, pues a la cola. ¿No? Aquí hemos dicho primero los sanitarios, primero el personal de riesgo, grandes dependientes, mayores en residencias y los trabajadores que están en residencias, y luego ya personas mayores fuera de las residencias por edad. Parece más razonable. Pero ¿cuál es la razón que hace que sea más razonable? El derecho humano a la salud. Esto es lo que nosotros hemos conquistado como concepto, como humanidad, como civilización. Y esto es lo que hace que podamos exigir este derecho, el cumplimiento de ese derecho. Pues de la misma manera, esa misma lógica debemos aplicarla al conjunto del planeta, porque son seres humanos como nosotros. Y a día de hoy, la lógica que estamos aplicando al dar las patentes a las empresas para que pongan el precio alto y produzcan solamente una cantidad limitada,
estamos ordenando por riqueza. Y están vacunando primero los países ricos, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, y después los países pobres, África, a la cola colísima, muy lejos al final de la cola. Pero la pregunta que podríais hacer es, de acuerdo, señor Lammata, esto podría estar bien, podremos aceptar que todos tenemos derecho a la vacuna, todo el planeta, pero esto es posible llevarlo adelante, es posible organizarlo, podemos producir vacunas suficientes a un precio asequible. Pues la respuesta es que sí, la respuesta es que sí. Según datos de la UNICEF, distintas fuentes de información de organizaciones como en la que yo participo, pues hacemos una estimación de las plantas de fabricación de vacunas que hay en todo el planeta y la capacidad de fabricación de vacunas que tendrían si se les cediera la patente y el know-how, el cómo aplicar esa patente, digamos, el conocimiento de aplicación, de implementación. Esta capacidad de producción mundial está en torno a 20.000 millones de vacunas anuales. Por lo tanto, si los gobiernos decidieran imponer que esas vacunas que se han descubierto con dinero público, que se han desarrollado con dinero público y con voluntarios que han servido para experimentar esas vacunas, si esas vacunas no tuvieran patente de exclusividad con monopolio y fueran ofrecidas al organismo que la OMS ha puesto en marcha, que se llama la COVID Technology Access Pool, la CETAP, este organismo que es para recibir las patentes y la tecnología frente a la COVID, si todos pusiéramos ahí esas tecnologías y la OMS la distribuyera y enseñara esas, digamos, aplicaciones del know-how con una serie de mecanismos que tiene también preparados, ¿no? de distintos grupos de trabajo de entrenamiento. Si eso se hiciera, en 6 meses podríamos tener esa capacidad de producción y en un año podríamos tener esas 20.000 millones de dosis. Esto es posible, técnicamente, logísticamente es posible. Tenemos las herramientas. ¿Qué ha pasado con la CETAP que puso en marcha la OMS en mayo del año pasado, cuando empezó la pandemia? ¿Qué ha pasado con ese organismo para recibir las patentes y las tecnologías? ¿Cuántas empresas han puesto ahí voluntariamente sus tecnologías? 0, ni una. Ni una. Por lo tanto, no vale con la voluntariedad, que es lo que dicen los gobiernos. Es que las empresas voluntariamente lo pueden hacer. No lo han hecho, señores gobiernos. Tendrán ustedes que imponerlo. Tendrán ustedes que expropiar la patente que dieron, ponerla en esa CETAP, en ese pool de tecnologías y facilitar e impulsar que ese know-how se transfiera. Porque nos va en ello la vida de miles de personas, de millones de compatriotas en el mundo. Esto no es un juego. Estos son miles de vidas diarias que se están perdiendo y que cada día que tardemos en tomar esta solución, pues será peor. Desde el punto de vista de costes, podríamos decir, bueno, sí, en volumen se podría, pero costaría mucho, no podemos pagarlo. Pues justo lo contrario. Como están cobrándolas a 10 veces el precio de coste, si cobráramos a precio de coste, que es 1 euro o menos de 1 euro por dosis, para poder dar las 20.000 millones de dosis en el mundo, gastaríamos 20.000 millones de euros. ¿Y cuánto vamos a gastarnos por los 6.000 millones de dosis que este año vamos más o menos a comprar los países ricos? Vamos a gastarnos 60.000 millones, 10 euros por dosis, 60.000 millones. Para dar vacunas a todo el mundo, 20.000. Lo que vamos a gastarnos para solamente los ricos, 60.000 millones. Claro que se puede pagar. Si quitamos las patentes, si hacemos que la transferencia sea obligatoria y ponemos una cláusula en los contratos de que el precio sea de coste. El precio de venta tiene que ser el precio de coste de fabricación, lógicamente. No hay que poner un sobreprecio por el supuesto gasto en inversiones de investigación, que es lo que justifica teóricamente esas patentes. Por lo tanto, sí hay alternativas. ¿Por qué no se aplican? Porque la Big Pharma, las grandes farmacéuticas, se oponen. Y la Big Pharma tiene mucho dinero. El dinero que le damos nosotros a través de los sobreprecios y a través de distintas ayudas de los gobiernos. Le damos muchísimo dinero. En Europa le damos un exceso de beneficios a la industria de unos 100.000 millones de euros anuales, exceso, cubriendo los gastos de fabricación y los gastos de distribución,
100.000 millones más. De esos, 30.000 millones los gastan en marketing, en presionar a los gobiernos para que este modelo se mantenga. En lobby, en acciones de presión a los parlamentos, en acciones de sensibilización a la opinión pública. Por eso es necesario contrarrestar esa presión de la industria sobre los gobiernos con la presión social. Y aquí entramos todos nosotros y todas nosotras. Esto no es cuestión de otras gentes que lo pueden solucionar, es cuestión de nosotras y de nosotros. Aquí entra la Iniciativa Ciudadana Europea. ¿Qué es esto? Bueno, pues el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa introdujeron esta Iniciativa Ciudadana Europea. Es un mecanismo que permite a los ciudadanos europeos que se reúnan, que puedan debatir, que puedan promover una iniciativa legislativa. Entonces, si nos juntamos 1 millón de personas y firmamos esta iniciativa, en toda Europa tiene que haber participación de todos los países, podremos conseguir que la Unión Europea tenga que debatir esta iniciativa que le proponemos. Y a lo mejor con eso, a lo mejor no, estoy seguro de que si llegaran 1 millón de firmas con esta iniciativa al Parlamento Europeo, los gobiernos se lo tomarían en serio. Los gobiernos se lo tomarían en serio. El tema es serio ya de por sí, como estamos viendo. Está muriendo gente, va a morir mucha gente, pero no se lo toman en serio porque tienen la presión de la industria. Dicen, bueno, sí, pero mientras tanto vamos a ir viendo si nos vacunamos nosotros y luego lo que nos sobre se lo daremos a los africanos, a los pobres, a través de un mecanismo que se llama COVAX, y ahí repartimos unas pocas vacunas. Y con esto nos tranquilizamos la conciencia. No, si hay una presión social fuerte, si llegan ese 1 millón de firmas, estoy seguro, convencido de que habrá una posibilidad real de cambio en el sistema de patentes. ¿Quiénes la promovemos? Hasta este momento, más de 200 organizaciones ciudadanas de toda Europa, de todos los países europeos. Movimientos sindicales, asociaciones de vecinos, profesionales sanitarios, distintas organizaciones que estamos ahí apoyando la iniciativa. ¿Qué pedimos? Pedimos, por un lado, que se suspendan las patentes mientras dure la pandemia para todas las tecnologías COVID. Y que cuando pase la pandemia, y luego hablaré unos minutos de esto, cuando pase la pandemia, se siga evitando que las patentes sean una barrera en el acceso a los medicamentos. Segundo, que toda la inversión que se haga de dinero público tenga que tener un retorno público obligado y que toda la información, los datos, el know-how que se genere sea puesto a disposición del conjunto de la sociedad, sean, digamos, conocimientos compartidos y que haya obligación también para los gobiernos de que todos los contratos que se firmen con la empresa farmacéutica sean transparentes, los precios, los costes de fabricación, lo que se ha hecho en investigación, porque si habéis seguido un poco la prensa, cuando pedimos que se hicieran públicos los contratos de las vacunas, hasta ahora solo hemos conseguido que se publiquen 3 y con más de la mitad de las páginas tachadas, con los elementos importantes de precio, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, lo que sí estamos es presionando para que haya transparencia, que es un elemento básico para que haya también pues, sensibilización social y aumente esa presión para forzar este cambio. ¿Qué puede hacer UDP? UDP, por supuesto, puede hacer como está haciendo esta tarde, ofrecer este ámbito de debate. Muchísimas gracias a Javier y Ramón, porque esto nos permite reflexionar sobre esto tan importante, ¿no? Puede sumarse a la iniciativa, puede pedir a sus miembros que la apoyen y que, como has hecho en el enlace que se facilita en la convocatoria, pues se puede hacer. A mí me ha costado 5 minutos firmar 5 minutos. Tienes que pinchar en el enlace, se abre la página, conectas en otro enlace con la página de la Unión Europea, ya estás en la Comisión Europea, y ahí en la Comisión Europea es donde vas a poner tus datos. No van a circular por ahí, entra ya directamente en la página de la Comisión Europea para la iniciativa ciudadana de acceso al medicamento. Y ahí te piden tu nombre, tu apellido y según el país algún dato más de control. Según el país, que tienes que poner España, pues te piden algún dato. 5 minutos para poder firmar esta iniciativa y sumar a las ya 111.000 que tenemos, pero que nos hacen falta muchas más para ese 1 millón. Decía antes que no solo hace falta la
digamos, la iniciativa para las vacunas y para la COVID, porque todos los pensionistas sabemos que el medicamento es una herramienta que necesitamos casi todos nosotros. Estamos tomando 1, 2, 3 o 4 medicamentos al día. Y si no, pues nuestra vida sería, pues, o no sería, porque no viviríamos. Pues yo tomo un medicamento para que la sangre me funcione mejor y si no me darían trombos y me moriría. Tardaría 3 meses en morirme. Por tanto, yo necesito medicamentos para no morirme y otros para vivir mejor. Pero esto sabemos que es así. Bien, pues lo que tenemos que saber también es que por las patentes, por esos monopolios que los gobiernos conceden a las empresas están poniendo cada vez precios más altos a los medicamentos. Y va a llegar un momento en que no vamos a poder pagarlos. Lo que está ocurriendo ya es que con esos precios tan altos, los gobiernos tienen que racionar esos medicamentos, retrasan su aprobación. Y cuando se aprueban, se racionan. Y cuando ya están aprobados los nuevos medicamentos, medicamentos que eran más baratos y que servían para lo mismo, los laboratorios los retiran, hacen desabastecimiento, porque así inclinan el gasto hacia los medicamentos más caros. Lo que antes valía 10 euros, ahora vale 100. Lo que antes valía 100, ahora vale 1000. El último medicamento que hemos aprobado tiene un precio de 2 millones de euros. Un medicamento, 2 millones de euros. Muchos son de más de 300.000, muchísimos son de más de 10.000 euros por tratamiento. No vamos a poder pagarlo. Y son precios abusivos, muy por encima del coste. El coste de fabricación de alguno de estos medicamentos, por ejemplo, uno que se aprobó para la COVID, el Remdesivir, un antiviral, ese antiviral, el coste de fabricación son 6 euros y lo hemos pagado en España a 2.000. 6 euros y no hemos pagado 2.000. Esta asimetría, este desequilibrio tan grande, no está solo en los medicamentos o en las vacunas COVID, está en lo que estamos tomando todos los días. Y por eso es importante que quitemos esa palanca de poder a las grandes empresas y hagamos que las vacunas no tengan el derecho de monopolio. Como era antes de 1992 en España, estaban prohibidas las patentes de medicamentos porque se suponía que crearían esa barrera de precio, subirían mucho los precios y que harían difícil el acceso. No, esto está pasando. Ya es urgente que esto lo corrijamos. Pues esta iniciativa también va más allá de la COVID y plantea este tema en el medio y en el largo plazo. El cambio es posible, pero tenemos que hacer todos nuestra pequeña aportación. Mi amigo el cura Aurelio de Talavera de la Reina, una persona sabia, don Aurelio de León, él dice que hay 2 pecados que hemos de combatir. Un pecado es el decir no es posible cambiar nada, esto es imposible. Este es un pecado. Todo se puede cambiar. Segundo pecado es, bueno, que lo cambien otros. Pensar que lo tiene que cambiar el gobierno, que lo tiene que cambiar las autoridades, la Unión Europea. No, las cosas las cambiamos entre todos. Hemos de ser conscientes de que si nosotros miramos para otro lado, esto va a seguir así. Y la pandemia no se va a frenar y podrán venir nuevas variantes que nos pueden afectar, aunque estemos vacunados tranquilamente, nos van a afectar, se saltará esa vacuna y tendremos que volver a investigar otra vacuna, tendremos que volver a confinar, o lo que es también muy probable, que vengan nuevas pandemias. Si no cambiamos el modo de convivencia con la naturaleza, esto es muy probable. Y que venga una pandemia con la misma capacidad de contagio que este virus, que el SARS, el CoV-2, la misma capacidad de contagio, pero un poco más de letalidad, en vez del 2%, que traiga un 10% de letalidad, y si respondemos con la misma parsimonia, si no estamos preparados, si no cambiamos el modelo, si no quitamos las patentes, esa pandemia nos barre a la humanidad. No da tiempo a responder. Estamos discutiendo esto que estamos discutiendo ahora, un virus con una letalidad de 10, de 12, de 30%, como hemos visto que tenía el virus de la gripe aviar, solamente que no era tan contagioso entre humanos. Pero si combina la contagiosidad y la letalidad, con este mecanismo de respuesta de ceder la patente a unas empresas para que digan dónde fabrican, cuánto fabrican y a qué precio, nos barrería. Por lo tanto, podemos cambiar y yo termino con un texto que escribí en Navidades
sobre esta misma cuestión para animaros a la reflexión, ¿no? Decía que no vale la vacuna si no es para todos. La vacuna no sirve si no es para todos. Aquí ya no vale el sálvese quien pueda, porque este es un problema que afecta a todo el mundo. Es pura miopía querer resolver tu cuita dejando a los demás morir en la cuneta, porque los virus no conocen fronteras y volverán otro día a saldar cuentas contigo. Mis vacunas, dice un alto ejecutivo, no son para los indios, son para vosotros que podéis pagarlas a buen precio. Y el precio, criaturas, no es lo que cuesta, es lo que yo digo y lo que mando, porque yo soy quien tiene la sartén por el mango, el monopolio, la patente que me dan una y otra vez vuestros gobiernos incautos. Ya sé que la investigación, mi gran coartada, la están pagando ustedes con los precios abusivos de mis medicamentos y con inversiones directas que ustedes me financian, pero ¿qué culpa tengo yo de su supina ignorancia? Por eso le digo a mi gobierno que ánimo, que basta de patentes que crean monopolios, basta ya de barreras que matan y enriquecen a unos pocos, llenando sus bolsillos con el dolor de millones de personas. ¿Qué es eso de la compra anticipada si acapara vacunas para unos y deja para otros la limosna y la muerte? ¿Dónde quedan entonces los derechos humanos? Dejémoslo claro, la vacuna de la COVID no debe tener patente. La vacuna de la COVID es de la gente. No vale la vacuna si no es para todos. No me cuenten más cuentos. Cada vez somos más los que pensamos que no hay derecho y que las cosas pueden ser de otra manera, sin barreras, sin monopolios ni especuladores, sin sálvese quien pueda, y que debe haber vacunas para todos, con investigación abierta y compartida, con un fondo global que garantice la producción mundial a precios justos, precios asequibles, pagando lo que cuesta y sin abusos. Un mundo en el que pueda mirarte frente a frente y a los ojos y no sentirme indigno de mí mismo, porque vamos a ver, ¿en qué soy yo mejor que tú para tener yo vacuna y no tú? No, la vacuna no vale si no es para todos. Yo no quiero jugar más al sálvese quien pueda. Quiero salvarme contigo y todos juntos. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo. Apoyar esta iniciativa, por favor. Nos jugamos mucho. Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, qué decir y qué comentar de todo lo que has dicho. Es enerva y pone de mal humor. Pensar que un Novax valía $7 sus acciones antes de la epidemia y ahora vale 200 cada una de sus acciones, con una revalorización del 2000 y pico por mil, que Moderna se revalorizó un 540%. Son animaladas, son cifras que asustan los beneficios que están sacando todas las farmacéuticas en este momento, con un dinero que es un dinero nuestro, porque no es de otros, es el dinero público que les hemos prestado. Lo mínimo que pueden hacer es devolverlo y lo mínimo que pueden hacer es hacernos llegar a todos por igual, como has dicho, esas vacunas. Muchísimas gracias y desde luego te aseguramos que desde UDP Madrid y intentaremos extenderlo al resto de UDP, contáis con nuestro apoyo y difusión de la iniciativa europea. Si os parece, abrimos ahora un turno de palabras. En principio lo llevarán, la idea nuestra es tener 3 minutos como mucho en la formulación de las preguntas para evitar que nos extendamos. Las preguntas las va a gestionar Julián. A los 2 minutos y medio de la intervención de cada uno de las personas que preguntan, se le avisará y a los 3 se cortará, perdonad, para hacerlo más rápido y más ágil. Igualmente se puede preguntar, quienes estáis en el canal de YouTube, estamos divididos, la mitad en este canal de Zoom y la otra mitad en YouTube, podéis hacer las preguntas también por el mismo canal, que hay una persona que las está recogiendo y se las traslada a Fernando. Nos están pidiendo, mandaremos ahora el vínculo para la iniciativa europea por YouTube y bueno, pues abrimos ya el turno. Si os parece, 5 personas que hagan preguntas
y Fernando tiene la opción de contestar a esas 5. O bueno, podemos hacer 3, no somos muchos los que estamos en este momento. Podéis utilizar, para pedir la vez de hablar, podéis utilizar la mano. Levantar la mano en Zoom, porque no se os ve, a todos no se os ve en la pantalla. Algunos tenéis el vídeo además. Sí. Mariche quiere. Mariche, puedes hablar. Tienes que abrir, Mariche, tienes que abrir el micro, Mariche. Sí, lo siento, estaba probando, no quería pedir la mano. Vale. Ha pedido la palabra Marcos. Pues entonces, Marcos, tienes la palabra. Quiero dar las gracias primero a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por la explicación tan contundente que has hecho, en la que coincido totalmente. Entonces quería hacerte 2 preguntas, o 3. Primero, hay otras iniciativas, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras también pide firmas. ¿Son convergentes esta iniciativa con la vuestra? Primero. Segundo, ¿los datos que has dado se pueden divulgar? ¿O se pueden coger o nos puedes dar, ¿no? Y tercero, ¿qué posibilidades hay de esto? Porque, claro, estamos acostumbrados a un sistema político en el que los intereses económicos dominantes funcionan del todo. Es decir, dimos dinero a los bancos que no han devuelto un euro. Damos dinero a la investigación, que encima les damos patente y encima les pagamos. ¿Qué posibilidades reales ves de que esto, no sé, me figuro que habrá unas presiones brutales de los intereses? Es más, las farmacéuticas son las que más dinero gastan en lobby en la Unión Europea. Por tanto, no serán van. Nada más. ¿Vale? Fernando, ¿contestas ahora o todas juntas? Vale, como quieras. Casi contesta mejor. Venga, muchas gracias, Marcos. Por un lado, la iniciativa es convergente con otras. Efectivamente, está habiendo iniciativas que han recogido distintas asociaciones, personalidades. Hay una People's Vaccine, vacina de la gente, esta de Médicos Sin Fronteras, otras en otros países, y algunas apuntan directamente a la vacuna de la COVID, otras más al medicamento en general. La nuestra, como decía, la Iniciativa Ciudadana Europea, pretende recoger firmas durante un año, no es, digamos, en un plazo tan corto, es un poquito más abierta. Empezamos en noviembre, sería hasta noviembre, y por otro lado tiene también la finalidad de que esos cambios legislativos pudieran aplicarse para el tema de vacunas, pero también para el tema de vacunas COVID, pero también para el resto de los medicamentos y productos sanitarios, como decía antes, ¿no? Por tanto, es un poquito más abierta, pero todas son coincidentes. Y toda presión que llegue, bienvenida sea, porque es sumar, crear conciencia, crear sensibilidad. Los datos, bueno, yo tengo más o menos la charla escrita, se la pasaré a Javier, ahí están algunos datos, y luego también pasaré la referencia de un blog que tengo donde tengo charlas y cosas donde hay más información. Y luego también le pasaré mi correo por si alguna cuestión concreta no quedó clara y quisieras, digamos, más información de un punto, porque tengo mucha bibliografía y mucho que podría a lo mejor darte algo específico, ¿sabes? Y en tercer lugar, esto podrá ser útil o no. Yo creo que digamos, la pelea que no se da es la que no se gana, por tanto, esta hay que darla. Marcos, no sé si al final conseguiremos cambiar esa legislación. Yo creo que al final los gobiernos se darán cuenta. Yo estaba en el gobierno y entonces cuando estás en el gobierno, gobierno autonómico, parte en un momento dado en el Ministerio de Sanidad, en la Secretaría General, cuando estás ahí tienes una serie de condicionantes de emergencias que atender, ¿no? Y otra serie de problemas. Y ese es un problema donde sabes que hay un enemigo fuerte. Entonces intentas cosas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha intentamos una medida, recuerdo, que era el que se recetara por principio activo en vez de por marca, con lo cual, bueno, pues ibas al medicamento a igual principio activo al más barato.
Esto era bastante razonable. Bueno, por esto no nos dieron un pleito que nos tuvieron varios años la industria farmacéutica en pleito. Era un tema bastante razonable. Por este otro tema, la presión es brutal para que no se toque el tema de las patentes. Lo consiguieron en el año 1994 en un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Se firmó en aquel año 1994 y desde entonces lo defienden a muerte, a muerte. Y cuando alguien intenta pasarlo, amenazan con movilizar, por ejemplo, sanciones comerciales, o amenazan con desestabilizar un gobierno, amenazan con, digamos, medidas fuertes. Por eso los gobiernos, aunque sea un gobierno progresista como el que tenemos ahora, pues avanzan en aquellos campos en donde no hay tanto conflicto. Por ejemplo, pues vamos a hacer una mejora en la atención primaria, o vamos a hacer una inversión para mejorar el Consejo de Investigaciones Científicas. Ahí no tengo enemigo, por así decir. Todos estamos de acuerdo. Mientras que aquí, si trato de tocar este tema, pues hay una resistencia brutal. Entonces me veo a ver si lo hacen los demás en Europa. Si los demás en Europa no lo hacen, pues ya me tiento la ropa. Los gobiernos te dan argumentos, ¿no? A mí me han dado argumentos, por ejemplo, es que si hacemos esto, la empresa amenaza con retirar las plantas que tenemos en Castilla-La Mancha o en Madrid. Y entonces ahí hay pues 5.000 puestos de trabajo. Y además de aquí salen no sé cuántos impuestos. Bueno, esto es verdad, pero si el precio no fuera abusivo y fuera un precio por encima del coste de producción en la media del resto de las industrias, también ganaría usted dinero, también mantendríamos los puestos de trabajo, también podría decir, pero claro, la empresa quiere el precio que ya ha logrado, que es ese precio abusivo de 100 veces por encima de coste, y por lo tanto se va a resistir, se va a amenazar con, bueno, pues movilizar medios de comunicación. Por eso no es fácil. Tú decías, el lobby que más gasta es este, es el dinero que les damos. En Europa, ya te digo, son 30.000 millones, en España son 3.000 millones. A los médicos solamente les dan 500 millones de euros cada año, en pago de conferencias, en charlas, en cosas. Claro, pues es una presión muy fuerte. Por eso, para que los gobiernos piensen que esto merece la pena cambiarlo, además de que el asunto lo merece, tienen que tener claro, primero, que no es una utopía, que es posible, y segundo, que también tienen un coste en no aprobarlo. Por ejemplo, en el debate que está habiendo en la Organización Mundial del Comercio, donde se discute el tema de las patentes, India y Sudáfrica plantearon en octubre retirar las patentes de los medicamentos COVID y de las vacunas mientras dure la pandemia. Y han aprobado esto 100 países, pero se oponen Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Suiza y Canadá. Entonces, ¿por qué digamos, hay esa oposición a la retirada? Porque la industria les amenaza con que si apoyan la propuesta de India y Sudáfrica van a retirar empresas, van a dejar de apoyar a sus campañas electorales, etc. No es fácil, pero aún así, Marcos, mi conclusión, si no lo intentamos no lo conseguiremos, por tanto hay que intentarlo. Tiene ahora la palabra Luisa. Vale, solamente es para comentar que por YouTube comenta Juan José que cuál es la dirección para votar la iniciativa. Y bueno, se la pondremos no solamente en nuestros medios, sino tanto en UDP Madrid como en Castilla-La Mancha tendríamos que hacer esa repercusión, ¿no? Y Eloy comenta cómo debe ser la presión para que la iniciativa prospere, si solo con firmas. Bueno, buena pregunta, Luisa, porque efectivamente las firmas es una herramienta, pero pues antes hablábamos, cuando Ramón estaba comentando al principio, cómo estaba pendiente de llamar y digamos, insistir a los directores generales en Castilla-La Mancha, ¿no? Ramón Morera. Es decir, otra forma bastante eficaz es los que tengáis contactos con personalidades, parlamentarios regionales, nacionales o europeos de vuestras regiones, miembros del gobierno regional que puedan tener sensibilidad a estos temas, plantearlo, discutirlo. O sea, por un lado está la iniciativa de las firmas, pero también iniciativas como esta de sensibilización,
charlas, de debates, iniciativas, cómo tocar a personas, digamos, claves, ¿no? En ese sentido, que tengan capacidad de decisión y llamarles a su sensibilidad y plantearles este debate, ¿no? Yo creo que también sería muy útil recoger, por ejemplo, apoyos, hacer reuniones con parlamentarios nacionales de cada región que tengan que debatir este tema, que tengan que pronunciarse sobre esto. Yo creo que ese tipo de medidas también son interesantes. Perdón. Tenía ahora la palabra un momentito que se me ha ido el... Sí, tenía la palabra Cristóbal. Cristóbal, tienes la palabra. Sí. La voz, Cristóbal, el micro. Tienes que abrir el micro, Cristóbal. Pero no sé. Ahora ya. Una pregunta y 2 comentarios. La pregunta es si una aclaración que no entiendo bien. La investigación, cuando se dice que se les da las patentes a las empresas, ¿la investigación la han hecho investigadores suyos o investigadores de los centros públicos de investigación? Si es esto último, ¿cómo se transfiere eso? Y si son ellos, sus propios investigadores, la cosa cambia, aunque en cualquier caso los precios son tremendamente abusivos. Comentarios. Si hay un plazo de 1 año para esta iniciativa, más luego lo que tarde en discutirse en el Parlamento Europeo, si ha lugar, pues a lo mejor la COVID ha pasado. Entonces, una cosa es, va a haber muchas zonas donde la COVID va a seguir funcionando por las razones que tú has expuesto, ¿no? Pero no sé si esto es excesivo. Y tercero, independientemente de que se consiga o no se consiga, yo soy de la opinión de que a veces, aunque no haya posibilidades de obtener, o al menos el 100% de las cosas, hay que hacer cosas para que los nos o los noes tengan un coste para los que dicen el noe, ¿no? Y lo tendrán, un coste económico, un coste político, tienen que hacer gestos, tienen que hacer cosas, es decir, no ponérselo fácil. Otra cosa es que no lo consigamos, pero no hay que ponerlo fácil, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, y luego evidentemente, pues además de estas iniciativas habría que intentar algún tipo, otras, ¿no? De presión a los gobiernos y demás. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, en cuanto a la investigación, digamos, simplificando, el grueso, por así decirlo, el 90% se habría hecho con fondos públicos, la mayor parte en centros públicos o con financiación pública en centros privados, ¿no? Te pongo un ejemplo, la de AstraZeneca. Por ejemplo, la de AstraZeneca se investiga en la Universidad de Oxford, en un centro que se llama Instituto Jenner, y ahí es una universidad pública, con fondos públicos se hace toda esa investigación, que no se ha hecho para la COVID explícitamente, sino que venía para esta enfermedad, sino que venía ya para otras enfermedades infecciosas. Eran una plataforma de vacunas que se investigaba para el ébola, para el MERS, para otros, y que cuando llega en enero el dato de esta infección, enero del año pasado, y se hace el genoma, se conoce ya el ADN del virus, se ponen a trabajar con esta vacuna en ese centro público, con dinero público. Y el vicerrector de la Universidad de Oxford, y en su página estaba, dice, esta vacuna que estamos investigando será de licencia abierta para que se pueda fabricar en cualquier empresa del mundo y poder estar así disponible a precio de coste. Esto se dice por la Universidad de Oxford, 8 de abril del año pasado. Después vino AstraZeneca, que vino de la mano de Bill Gates. Y entonces dijeron, hombre, ustedes tienen un buen producto, no van a ser capaces de hacer la producción en escala, para hacer la producción masiva es conveniente que contacten con esta empresa. Entonces le venden, le dan la licencia que decían que iba a ser abierta y no exclusiva, se la dan exclusiva a AstraZeneca. Y AstraZeneca lo que hace luego es completar el ensayo en fase 3 y luego ya hacer la producción. Normalmente, en el caso de Moderna, por ejemplo, lo hacen los institutos de salud norteamericanos, el NIH es el que hace las investigaciones y luego contacta con Moderna. En el caso de Pfizer, la ha hecho BioNTech en Alemania con inversión pública y luego BioNTech se la ha contratado con Pfizer. Así funcionan mucho las grandes empresas farmacéuticas,
con investigaciones que se hacen, no solo para esta vacuna, en general me refiero, para, digamos, el dinero público en investigaciones de centros de excelencia, universidades, pequeños centros o pequeñas empresas, y luego la gran empresa viene, la compra. En España, ¿qué va a pasar con las vacunas que está haciendo CSIC si llegan a buen puerto? ¿Qué va a pasar? Pues probablemente llegan a fase, hacen digamos, la investigación básica, la investigación en fase 1, que son pocos pacientes, incluso la fase 2, que son unos pocos más. Pero llegan a la fase 3, que necesitas ya hacer un ensayo clínico con 15.000 pacientes. Eso te cuesta unos 50 millones de euros, dependiendo, ¿no? Y ese dinero, cuando vas a pedirlo normalmente al gobierno, dice, hombre, esto ahora no lo tenemos. Y ahí fallamos. En esa fase es cuando llega la empresa y te ofrece ese dinero para hacer esa fase 3. Y a cambio de eso te dan la patente. Y con la patente, en vez de recuperar 50 millones, recuperas 10.000. Esta es, digamos, la cuenta. Entonces, es posible, es decir, afirmar que el grueso de la investigación está financiada directamente con dinero público o, como tú apuntabas, indirectamente con los sobreprecios que le pagamos digamos, de los medicamentos que estamos cobrando, que le estamos pagando, como yo decía antes, en Europa 100.000 millones, y ellos se gastan en investigación 25.000 y el resto es beneficio, parte del cual va a marketing y parte va a sus bolsillos, a las retribuciones de... Pero está claro que estamos pagándola directa o indirectamente. Pero en los gobiernos les ha faltado hacer esa fase final de lo que es la producción. Han delegado en esas empresas en la fase final. Ahora con la COVID, la Unión Europea ha hecho un intento que es una plataforma de ensayos clínicos no comerciales. Esto está muy bien. La OMS ha hecho también otro intento con el ensayo Solidarity, ensayo público también no comercial, para culminar esas fases. Y también ha anunciado crear una herramienta de emergencia frente a pandemias, el ERA, y esta herramienta podría servir para llegar a la fase de fabricación, de desarrollo del medicamento. ¿Cuál es el problema? Que la empresa va a presionar, la Big Pharma va a presionar a la Unión Europea y si no reciben presión en contra, al final acabará como lo que llaman iniciativa público-privada, que esa plataforma de producción pública con dinero público al final la gestionará digamos, el directivo de la empresa privada. Pero sí que hay elementos, digamos, de debate en este tema, hay experiencias de desarrollo de medicamentos, bueno, públicos totalmente. Tú tienes la vacuna china, la de Sinopharm, tienes la vacuna Sputnik de Rusia y la vacuna cubana. Esas son directamente de producción pública. Pero en las vacunas occidentales hemos llegado a fases muy avanzadas de desarrollo con dinero público y luego en la fase final es cuando la has soltado a la empresa privada. Este es el elemento que nos falta. Puede hacerse eso, no pasaría nada que se hiciera ese contrato con la empresa privada con la condición de que el contrato dijera licencia no exclusiva y precio de coste. Usted gane su dinero, pero la licencia no exclusiva para que fabriquen en cualquier lugar y con obligación de transferir tecnología. O sea, podría ser el esquema de empresa privada fábrica, pero haciéndolo con estas condiciones, ¿no? Lo de los plazos que decías, tienes razón. Lo que pasa es que la idea, como también apuntabas, es presionar, es generar este debate, es que esto esté durante todo un año en distintos foros. Imagínate que ahora están haciendo lo mismo en Bélgica, en una universidad en Holanda, en Italia, en 3 o 4 foros. O sea, estamos haciendo esto en distintos sitios. Estás generando esa información. Y si llegamos a tener esa herramienta al final, podríamos yo soy optimista, conseguir modificar esa legislación y que valga no solo para aquí, para esta pandemia, sino para lo que ha de venir, porque esta pandemia no se habrá acabado y vendrán más. Y luego para el resto de medicamentos, ¿no? Y como tú decías, el coste de decir no, que cueste, que nosotros pongamos a nuestros colegas y a decir mis colegas es porque yo estaba ahí y me siento corresponsable con la situación actual. Por tanto, no critico a nadie, me critico a mí, si he de criticar a alguien, y por tanto creo que si hay una presión social, ese decir no te cuesta y tienes que... y a lo mejor acabas diciendo que sí.
Veo que no hay palabra. Fernando, quería hacerte una pregunta. Entonces, por lo que te estoy entendiendo, Europa ya no tiene capacidad de producción en empresas públicas de ningún tipo de medicamento. Tiene pequeña, porque una de las políticas que hizo la propia Unión Europea es el que donde hubiera producción pública de cosas que pudiera producir la empresa privada, se forzaba a los gobiernos a que privatizaran esas empresas. Recordáis, no solo en el ámbito sanitario, las telefónicas, las Endesas, etc. Eso fue una filosofía de las, digamos, de lo que es el cambio de paradigma, no solo en Europa, sino en el mundo, del neoliberalismo. Años 80, años 80 y 90, y es donde cambia lo que yo llamo la revolución de los ricos. Lo que Warren Buffett, como sabéis, el tercer o cuarto hombre más rico del mundo, decía, claro que hay lucha de clases, pero esta la hemos empezado los ricos y la estamos ganando. La empezaron a final de los años 80, a lo largo de los años 80, con los paradigmas de Reagan y Thatcher, la copiamos de alguna manera, ¿no? O la aceptamos o la toleramos en las socialdemocracias europeas, Tony Blair, Schroeder, etc. Y entonces compramos ese discurso de que era más eficiente la producción privada y que la producción pública era ineficiente. Y dejamos sectores estratégicos como comunicaciones, como energía, como sanidad, como industria farmacéutica, fuera de control. Y nosotros privatizamos empresas que teníamos públicas de medicamentos y de vacunas. Se privatizaron. ¿Qué nos queda ahora? Solamente un pequeño núcleo de fabricación de medicamentos del ejército. Los que hayáis hecho la mili recordaréis los medicamentos que nos daban, bueno, pues esa fábrica militar, digamos, ¿no? ¿Podría escalarse eso a una plataforma de producción pública estratégica? Yo pienso que sí. Ya digo que la Unión Europea ahora lo está debatiendo, pero con una fuerte presión de la industria privada para que al final eso acabe en lo que llamamos, lo que a Bill Gates le gusta tanto, de las iniciativas público-privadas, ¿no? Donde al final gestiona y dirige la iniciativa privada con el dinero público, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que ahora está sobre la mesa, Javier, y que debemos de plantear en estos debates. Estratégicamente a la Unión Europea, a España, le interesa que haya una fabricación pública de elementos básicos de medicamentos, entre otros vacunas, con plataformas que hoy día ya son plataformas versátiles, que pueden rápidamente, cuando aparece un nuevo problema, adaptarse a esa demanda y generar una respuesta. Eso podría ser de ámbito deseablemente europeo, en todo caso un ámbito nacional, pero deseablemente 3, 4, 5 plantas europeas que pudieran dar esa respuesta rápida. Y en lo demás, en la fabricación privada, que también está bien que sea y que tienen capacidad, claro que sí, lo que estamos hablando, tiene que ser con contratos que den una licencia no exclusiva con fabricación a precio de coste, como el resto de las industrias. La media de las industrias no farmacéuticas tienen un beneficio sobre ventas de entre el 5 y el 7% anual. Ese es el beneficio medio, 5 o 7%, las grandes empresas no farmacéuticas. Las grandes empresas farmacéuticas tienen un beneficio del 60% sobre ventas, del 5 o 7 al 60. Esta es la diferencia, que es ese abuso de precio por el monopolio. Hay que quitar ese monopolio. La empresa farmacéutica, claro que fabricaría como genérico, pero la titularidad de esa patente sería pública. Este es el objetivo. Y esto es posible hacerlo. Ya digo que se hacía antes, que hasta los años 70 del siglo pasado no había patentes de medicamentos. Estaban prohibidas porque se decía que no podía bloquearse el acceso a la información de aquello que cuidaba la salud. Sigue prohibido de patentes lo que es la metodología terapéutica y diagnóstica. Por ejemplo, un médico no puede patentar su conocimiento de tratamiento de una enfermedad. Un cirujano la comparte con otro cirujano, porque es para dar la vida. No podría ser que ese cirujano se la quedara para él solo y para sus pacientes. Tiene la obligación ética y legal de compartirlo.
Lo mismo pasaba con los medicamentos. Lo que pasa es que conforme las empresas fueron adquiriendo más fuerza, recordar que la industria farmacéutica nace a principios del siglo XX, por tanto va teniendo más fuerza a mediados del siglo XX, y ya en los años 70 se considera con más fuerza y empieza a exigir patentes de medicamento en Estados Unidos, luego Alemania, luego Suiza, y en España en el año 92. Es cuando se hacen las patentes, ¿no? Por tanto, conclusión, como tú decías, fabricación pública estratégica, sí. Fabricación privada, sí, pero sin monopolio de patentes y a precio de coste. Precio de coste con un beneficio industrial medio, el que tenga la media del sector industrial en ese país. Ese sería para mí el esquema que es posible y que es lo deseable para que podamos seguir teniendo medicamentos ahora en la COVID y en otros, en todos los procesos de salud, porque lo vamos a necesitar. Los precios que nos están poniendo, Javier, es que son, ya te digo, disparatados. Lo de la hepatitis C con el sofosbuvir, un medicamento cuyo coste de fabricación son 50 euros, que con lo que costaba la investigación, que se hizo, como antes veíamos, mucho en centro privado, como decía Cristóbal, mucho, pero parte final la hizo la empresa. Venga, pues eso distribuido eran unos 200 euros por tratamiento. 250 euros por tratamiento. Hemos pagado 20.000 por tratamiento en España. Nos hemos gastado 2.500 millones de euros. Es decir, de más. Ese dinero no ha ido a salarios de trabajadores sociales, de enfermeros, de profesionales científicos, no ha ido a elementos que necesitamos. Y eso está ocurriendo todos los días. Por tanto, investigación pública, investigación que termine en patente pública, patente no exclusiva, fabricación pública o privada, pero con esas condiciones de compartir el know-how y poder fabricar en distintas plantas de fabricación sin tener el control, el embudo del monopolio. Bueno, pues en principio no hay más preguntas. Javier, si queréis, yo ahora lo que hago es comparto el enlace de la iniciativa europea para que lo podáis copiar. Pero vamos, si no hay más preguntas. Simplemente para terminar, Fernando, ¿estáis encontrando, la pregunta es, ¿hay receptividad por parte de la población? Es que la impresión que da es que incluso en los medios no se está trasladando, no están trasladando la verdadera dimensión de este problema y bueno, hay como una indiferencia. La única preocupación es si me vacuno o no me vacuno, pero no si se vacuna el otro y lo que tengo que pagar por la vacuna. ¿Nos podéis dar alguna o nos puedes dar alguna esperanza? ¿Has detectado interés, apoyo? Vamos a ver, la naturaleza humana tiene un componente básico egoísta y luego desarrolla, a mi manera de ver, desarrolla otro componente ya que le requiere un esfuerzo, que es el de la solidaridad. Es verdad que hay un instinto materno que de nacimiento te lleva a cuidar a tu progenie, ¿verdad? Y a dar la vida, y de ahí aprendemos otros a hacer eso, ¿no? Pero cuesta. Entonces, en la vacuna, efectivamente, la pregunta que te hace la gente es ¿cuándo nos va a tocar? Están ya los de 70, están ya los de 65, ¿quién está ya en la cola para que nos toque? ¿No? Es lo que preocupa. Y eso es natural, es natural. Pero cuando haces esta reflexión, cuando haces esta cuestión un poquito más allá, ese componente que tenemos todos también de generosidad, de solidaridad, de humanidad, pues también aparece y también se expresa, ¿no? La pandemia, lo que nos ha dado por primera vez, nosotros llevamos en la asociación esta de acceso justo al medicamento, llevamos unos 5 años trabajando. Cuando apareció lo de la hepatitis, en el año 2014, pues en 2015 empezamos a trabajar, ¿no? En defensa de un precio justo. Y te puedo decir que la recepción era muy difícil, costaba explicar esto, costaba llegar a un público no especializado, no era un tema que interesara. Pero en la pandemia, como a todos nos afecta, como hemos visto que AstraZeneca
nos ha dejado de traer medicamento. ¿Y por qué? Porque tiene un monopolio y resulta que está exportando a Australia el medicamento que tenía que llegar a España. ¿Por qué? Porque le pagan allí más. Entonces, esto está siendo ya un debate. A mí por primera vez pues me han llamado en algunas televisiones, por primera vez, digamos, desde que llevamos debatiendo esos temas, me han llevado a algunos debates a preguntarme estas cosas. Pues cuando surgió lo del cambio de precio de Pfizer, ¿no? Acordaros que cada vial de Pfizer contenía 5 dosis de vacuna. Y de repente una enfermera inteligente vio que con una aguja más pequeñita podía sacar 6 dosis de cada vial, donde había 5. Y entonces podía aumentar el número de personas a que vacunaba. Entonces Pfizer automáticamente fue a la Agencia Europea del Medicamento y diga, cámbienme la etiqueta y donde pone que este vial contiene 5, ponga que contiene 6. Y en vez de cobrar por el vial 60 euros, cobro 72. Por el mismo vial, sin hacer nada, sin ninguna aportación. O sea, esto era evidente, era un robo evidente, ¿no? Era un robo evidente, ¿no? Lo otro podemos discutirlo, hay que explicarlo, pero esto era evidente. Entonces, esto, por ejemplo, fue un debate que en algunas televisiones, en algunas radios, tuve ocasión de explicarlo, ¿no? Y de ver que esto era un abuso por la patente, por esa, digamos, por ese monopolio que da la patente, que se lo dan los gobiernos y que se lo tienen que quitar los gobiernos. Que mientras no sea así, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer la pedagogía. Entonces, es verdad que la pandemia nos abre una ocasión de debatir porque nos toca a todos. Cuando tocaba, digamos, era otra enfermedad de países pobres, bueno, eso no lo pueden pagar en África, se mueren en África, bueno, no lo veo, si no lo veo, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, pero esto nos toca a todos. El que se retrase la vacuna, o sea, el que hoy, por ejemplo, en España, estamos poniendo 100.000 vacunas al día. Podríamos estar poniendo, por la capacidad que tenemos de vacunación nosotros en España en este momento, podríamos estar poniendo 500.000. Podríamos haber vacunado en el mes de junio a toda la población. ¿Por qué vamos a tardar hasta final de año? O quizá al ritmo que estamos ahora tardaríamos 2 años. Al ritmo que estamos de 100.000 dosis diarias tardaríamos 2 años. Se morirá mucha gente en España que no debería haberse muerto. Y esto es por el monopolio de las patentes. Esto lo podemos decir. La ministra dirá, no, pero vamos a recibir más y vacunaremos antes del final del verano. Bueno, ojalá sea así, pero usted no lo puede controlar, porque usted le ha dado el control al monopolio de la patente, tanto en volumen como en precio. Por lo tanto, no puede asegurarme que esto vaya a ser así, porque las empresas están incumpliendo los contratos. Tanto Pfizer como Moderna como AstraZeneca, las 3 que hemos firmado, están incumpliendo. Y por tanto, a día de hoy, ya digo, yo miro cada día las cifras de vacunación. Hay días que son un poco más, días que son un poco menos, pero al ritmo que vamos tardaríamos hasta más o menos mitad del año que viene. Y esto te afecta a ti, Javier, esto afecta a todos. Afecta a tu hijo, que tu hijo, pues si no está en grupos especiales, tal y cual, no sé qué, o al otro, tal. O sea, si la gente, mi hijo que tiene 40 años y no está en un plan especial, pues tardará 2 años en vacunarse. Y por tanto, esto nos afecta. Y por primera vez este debate sí que está entrando en algo que empezamos a... Por primera vez me preguntan de qué es esto de las patentes. Por tanto, sí que hay una ventana de oportunidad. Hemos de aprovecharla. Muchas gracias, Fernando. Ya no hay más preguntas, ¿eh? Bueno, entonces, Fernando, muchas gracias. Vamos a ir cerrando la reunión. Nos comprometemos incluso a difundirla. Esto queda grabado y colgado de nuestra página. Pero aparte, si no te molesta, probablemente intentaremos organizar otro acto con otras asociaciones como el de hoy para que se siga escuchando lo importante que nos estás contando y que de aquí a noviembre seamos capaces de llegar al 1.000.000 de firmas. Algo es algo. Y si por ahí algo podemos hacer, cuenta con ello. Ramón Munera, no te veo. Me he puesto la mascarilla. La opción de... Así no me conocéis. Pues nada, Fernando, tú que estás ahí metido en todo eso, a ver cuándo nos dar una buena noticia de vacuna.
para las personas que ya somos mayores y podamos entonces ya pues poder, porque todo esto que hay que hacer, de recoger firmas y convencer a la gente, no se puede hacer así una llamada por teléfono, ni mucho menos. Tiene que ser cuando se hace presencial, en esas jornadas que se hacen grandes, se hacen masivas, como sabes que estábamos haciendo, y ahí sí que recogemos todas las firmas y se les puede explicar. Pero ¿a cuántos llegamos hoy? Es muy poquito y eso es muy costoso. Ahora sí que podemos, entre todos, poco a poco, a ver si podemos avanzar y podemos llegar a este punto que no es fácil, que no es rápido, pero que sí podemos llegar entre todos a conseguir que esto pues tenga pues algo favorable para todos, como bien habéis dicho, para los hijos y nietos de nosotros. Pues muchas gracias y cuando quieras, Julián y Fernando, nos dais ya la patada. Bueno, yo volver a agradeceros la atención, de verdad, de corazón, y deciros, Ramón, que cada firma, una sola firma, cada firma es una semilla que tiene el germen del cambio de la humanidad para ser mejores, cada firma. Por tanto, con que sea una sola, yo estoy feliz, aunque sea una sola. Cada semilla vale el cambio del futuro. Con la mía cuenta ya. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Iniciativa Ciudadana Europea. Por 1 millón de firmas. Todos merecen protección contra el COVID-19. Sin ganancias con la pandemia. COVID-19 se propaga como la pólvora. Las soluciones deben viajar aún más rápido. Nadie está a salvo hasta que todos tengan acceso a tratamientos y vacunas seguros y eficaces. Todos tenemos derecho a una curación. Firme esta iniciativa ciudadana europea y asegúrese de que la Comisión Europea haga todo lo que esté a su alcance para hacer de las vacunas y tratamientos antipandémicos un bien público mundial, de libre acceso para todos. Firma la iniciativa. http://NOPROFITONPROFINICE Asociación Regional de Mayores y Pensionistas de Castilla-La Mancha, UDP Castilla-La Mancha. Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas UDP Madrid.